Pero antes de empezar, quería introducir, digamos, con unos pensamientos como para que podamos seguir el hilo de lo que venimos viendo. Bien. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta viajar. Bien. A todos nos gusta viajar. Son muy pocas personas a las que no les gusta viajar. Bien. Y como soñar es gratis, bien, podemos soñar acerca de un viaje imaginario. Bien. Déjenme decirles cuál sería mi viaje soñado. Bien. Me encantaría, si Dios me lo permite, conocer la Tierra Santa, ir a Israel. Y luego de conocer todos los lugares del Antiguo Testamento, empezar a dar una vuelta por el Mediterráneo. Oh, no sé si han visto por ahí la foto de las islas de Grecia, el mar turquesa, hermoso. Después ir a Roma, Italia, conocer la tierra de mis bisabuelos, dar una vueltita por ahí, ir a España, comer una paella, y después ir por el norte de África, ¿no? El Mediterráneo. Qué lindo podría ser hacer un viajecito por ahí. Quizás, salvo que el Señor diga lo contrario, el dinero nos dé solamente para ir al lago San Roque, ¿bien? O quizá ni siquiera al lago San Roque, quizá al Parque Sarmiento, acá enfrente lo tenemos muy cerquita, ¿bien? Pero bueno, en este libro que estamos estudiando, que es el libro de los Hechos, se nos cuenta una increíble travesía muy similar a la de mi sueño, ¿bien? El apóstol Pablo, junto a su compañero que se llamaba Bernabé, hacen un viaje por todo el Mediterráneo y déjeme decirle algo, no es un viaje de placer, ¿bien? No es un viaje de placer, es un viaje con propósito. El propósito por el cual ellos viajan por estos lugares hermosos de la antigüedad es compartir acerca de Jesús. Y este libro que estamos leyendo es un documento histórico muy antiguo, aproximadamente del año 66, que cuenta detalladamente diferentes etapas de este viaje. Así que le invito a que vayamos leyendo de a poquito algo que sucede en una etapa de todo este viaje que Pablo junto con Bernabé realizan. ¿Bien? En el versículo 13 dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Y al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. ¿Bien? Estos hombres, Pablo y Bernabé, el primer lugar donde paran, lo vimos la semana pasada, es una isla que se llama Chipre. Muchos de los nombres que vamos a leer en la historia han cambiado. Chipre no, sigue estando la isla de Chipre. Ahora Pablo y Bernabé paran en un lugar que se llama Antioquía de Pisidia. ¿De dónde viene esta palabra Antioquía? Había un rey tirano que se llamaba Antíoco y como todo tirano empezó a poner nombre a todas las ciudades. Hay dos Antioquías en el mundo antiguo. Ahora esta ciudad no se llama Antioquía. La verdad es que no tengo ni idea cómo se llama esta ciudad, ni siquiera sé si existe, pero en la antigüedad se llamaba Antioquía. La cuestión es que Pablo y Bernabé empiezan a hacer algo que lo van a realizar a lo largo de todos sus viajes, que es apenas llegaron a un lugar, el primer lugar donde visitaban era la sinagoga. Los días sábados, los judíos se juntaban los días sábados y leían las escrituras del Antiguo Testamento, como lo dice acá. ¿Bien? Y la gente que lo recibe le dicen, hermanos, ¿bien? Porque eran judíos, van a un lugar donde ellos eran judíos, van a un lugar donde había otros judíos, le dice, hermanos, si tienen unas palabras de aliento o un mensaje de aliento para el pueblo, hablen. ¿Bien? Imagínense Pablo, ¿no? Había venido con un mensaje, él tenía un mensaje para dar. Y de repente le dice, che, ¿ustedes no tendrán un mensaje para alentarnos? Imagínense la carita de Pablo, ¿no? Entonces Pablo dice, versículo 16 dice, se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo. Y ahí empieza a recontar la historia del pueblo de Israel. ¿Bien?
Y lo vamos a leer y yo voy a hacer una pequeña sinopsis, algo muy breve, porque creo que la mayoría más o menos lo tenemos en claro. Dice: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dijo a su pueblo, la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Bien? Ahí vamos a hacer un pequeño impasse, una pequeña pausa. ¿Bien? Pablo se levanta y les cuenta algo que la mayoría de los judíos lo sabía, pero de chiquito. ¿Bien? Le dicen, nuestro pueblo en la antigüedad, Dios los eligió. ¿Bien? Dios llamó a Abraham y de ahí levantó una gran nación que fue esclavo en Egipto. Y Dios lo liberó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y luego hubo una etapa donde Dios levantó a los jueces, diferentes jueces. Y luego empezó la etapa de la monarquía. Y el primer rey se llamaba Saúl, pero Dios no se agradó de Saúl. Porque Saúl, como dice la Biblia claramente, era un hombre maldito. Era un hombre que nunca se arrepintió, que siempre le dio la espalda a Dios. En cambio, Dios eligió a alguien especial, eligió al rey David. ¿Bien? Entonces, básicamente, ahí es la línea del argumento. Una de las cosas que me llama la atención es que vez tras vez dice, Dios hizo esto, y Dios hizo aquello, y Dios hizo esto, y Dios lo libró de acá, y Dios, y Dios, y Dios, ¿no? O sea, en este primer discurso vemos la centralidad de lo que Dios viene haciendo en la historia. Y ahora llega el clímax, digamos, el punto más alto del discurso, y dice lo siguiente, versículo 23, hablando de David, dice, de los descendientes de este, es decir, David, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. ¿Bien? Todo lo anterior, los israelitas lo sabían de memoria, lo estudiaban sábado tras sábado. Pero ahora había sucedido algo nuevo. Dios estaba haciendo algo nuevo. Dios había mandado a Jesucristo, que era el Rey, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, y Pablo y Bernabé estaban allí para anunciar el mensaje de Jesús. Déjeme decir algo importante que tenemos que entender. Es increíble cómo Dios había preparado el mundo antiguo, el mundo que rodeaba el Mediterráneo, para la llegada no solamente de Jesús, sino la llegada del Evangelio. ¿Bien? Los judíos habían sido dispersados por toda la antigüedad. Se calcula que más o menos los judíos eran aproximadamente un 5% de todo el mundo antiguo. ¿Bien? Y hace 300 años antes había un rey que era griego, que había decidido traducir la Biblia del Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, al griego. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo y Bernabé van visitando diferentes ciudades, en casi todas las ciudades del mundo antiguo, ¿qué había? Una sinagoga. ¿Bien? Una sinagoga donde no solamente estaba lleno de judíos, sino que también había lo que se llamaba gentiles, o sea, no judíos, que tenían una Biblia en su mismo idioma. ¿Bien? Esto es increíble porque vemos cómo Dios, cuando decide mandar a Jesús, no es una casualidad que Jesús nace en el año 30, 31, no se sabe bien. Nace allí, en el momento indicado, Jesús viene, el Hijo de David, el Salvador. Ahora, vamos a seguir
con el discurso de Pablo y él se va a centrar en la vida y obra de Jesús. Y esto es lo que es la razón por la cual este hombre, Pablo, que antes era un perseguidor de la iglesia, ahora se transformó no solamente en un seguidor, sino en un disipador del mensaje, en un heraldo del evangelio. Bien, vamos a leer en el versículo 26, dice: hermanos descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles, o sea, los que estaban ahí, temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Dice: los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que están escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Lo que Pablo le está contando es lo que había sucedido en Jerusalén aproximadamente 15 o 16 años antes. Quizás a nosotros nos cuesta entender porque vivimos en una época donde las noticias vuelan, ¿bien? Pero esta gente que estaba en el norte, en Antioquía de Pisidia, quizás nunca habían escuchado hablar de lo que había sucedido en Jerusalén. Que este hombre, que había nacido en el norte, mejor dicho, que había nacido en Belén, en el centro, pero después se fue al norte, que se llamaba Jesús, que fue juzgado bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue rechazado por el pueblo de Israel, fue condenado y fue crucificado en un madero. No lo sabían. Y le dice, pero Dios no dejó las cosas allí, sino que al tercer día Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y muchas personas lo vieron, hay muchos testigos. Déjenme decirle algo, cuando Pablo está diciendo eso, pasaron entre 15 o 16 años aproximadamente desde que Jesús murió y resucitó. ¿Bien? O sea, muchos de esos testigos estaban todavía vivos. ¿Bien? Entonces, le dice, muchos lo vieron. ¿Bien? Hay muchos testigos y nosotros le anunciamos que se han cumplido las promesas hechas a nuestros antepasados. Dios las ha cumplido a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. ¿Bien? Y acá viene un asunto que es central en la fe cristiana, que es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Si Jesús vivió, si Jesús hizo todo lo que dijo, se dice que se hizo, si enseñó todo lo que enseñó, si murió en la cruz, pero si no resucitó, el apóstol Pablo dice, todo lo que nosotros decimos y anunciamos no tiene ningún sentido. ¿Bien? Ahora déjeme decirle, es importante entender la centralidad de la resurrección en el mensaje cristiano y es también importante defenderla. ¿Escuchó hablar lo que significa la palabra apologética? ¿Escucharon alguna vez escuchar lo que es la apologética? ¿Quién se anima a dar una definición de lo que es apologética? Cristian. Muy bien, gracias. La apologética es la defensa de la fe. Dice el apóstol Pedro que cada uno de nosotros debemos estar preparados para dar defensa de la razón de nuestra esperanza. ¿Bien? ¿Cuál es la mayor esperanza de cada uno de nosotros? Jesús. Y que Jesús resucitó. ¿Bien? Acá el apóstol Pablo da una apologética, una defensa de la fe, pensando primeramente en la audiencia. ¿Bien? ¿Me siguen? Pensando en la audiencia. Les dice allí, voy a dar solamente un ejemplo, en el versículo 35 dice,
Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Bien, está citando el Salmo 16. Dice, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Recordemos, Pablo está hablando con judíos. Bien, esto que estamos leyendo acá es un pequeño extracto de una prédica muy larga. Pablo no era de los que hablaba cortito. Bien, entonces Pablo le está diciendo, esto que hablamos de la resurrección es lo que dice el Antiguo Testamento. El Salmo 16 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí cuando David está hablando, claramente no está hablando de él, porque David, ya sabemos dónde está su tumba. ¿De quién está hablando? Está hablando del hijo de David, el que iba a venir, el Mesías, el ungido. Bueno, Pablo está defendiendo la verdad de la resurrección ante una audiencia judía. Ahora, yo creo que es importante defender la realidad de la resurrección también ante la audiencia o ante la sociedad en que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo cuya cosmovisión, o sea, cuya forma de entender el mundo es naturalista. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que todo lo que sucede debe tener o tiene una explicación natural. Entonces, ¿qué significa eso? Que deja de lado todo aquello que no pueda explicarse de forma científica o natural. Entonces, que alguien se levante de entre los muertos es un mito, una leyenda, bien, una tontería a los ojos del entendimiento del siglo XXI. Por eso es importante que nosotros estemos preparados. Y vamos a ver algunos argumentos para hablar y entender la veracidad de la resurrección. Pablo y otros autores del Nuevo Testamento nos hablan de los testigos, de que muchas personas vieron a Jesús. Y no solamente lo vieron, sino que también lo tocaron. ¿Se acuerdan? Había uno de los discípulos de Jesús que se llamaba Tomás, que dice en un momento de incredulidad, claro, Tomás, a pesar de que vivía en el primer siglo, no era ningún tonto, o sea, la gente no resucitaba todos los días, ¿bien? O sea, la incredulidad estaba en el corazón de todo ser humano a lo largo de la historia. Tomás, ¿qué dijo? Yo hasta que no lo vea, hasta que no meta mis dedos en los agujeros, no voy a creer, ¿bien? Y de repente dice que estaban reunidos y se le apareció Jesús y le dijo, Tomás, cree. Vení, Tomás. Bien. Ahora, los testigos oculares, estas personas que Dios eligió para que lo vieran, fueron primeramente sus discípulos. Bien. Ahora, la vida de los discípulos, creo que todos las conocemos, todos murieron haciendo ¿qué? Dando testimonio de lo que habían visto. ¿Qué habían visto? Habían visto a Jesús predicar, lo habían visto crucificado y lo habían visto resucitado. Bien, déjeme decirle una cosa. ¿Usted iría al martirio o se dejaría condenar y asesinar por algo que no pasó? ¿Por algo que fue una mentira? Por supuesto que no. La mayor veracidad, digamos, mayor veracidad y valor de un testimonio, de un testigo, es aquel que está dispuesto a dar su vida por aquello que vio. Estas personas dieron su vida por aquello que vieron y los 12 apóstoles vieron a Jesús resucitado. Por eso la fe cristiana es una fe viva. Otro argumento. Usted sabe que en el Nuevo Testamento se nos cuenta en los 4 evangelios que cuando Jesús resucitó hubo un grupo de personas que fueron los primeros en ver a Jesús.
¿Quiénes fueron ese grupo de personas? Pedro, Juan. Bien, fueron Pedro y Juan. Pero hubo un grupo de personas, unas mujeres. Bien, bien. María y María Magdalena. Yo no soy feminista, digamos, pero qué interesante que Jesús a los primeros que se le aparece es a las mujeres. ¿Bien? Y qué interesante que la única que se acordaban de Jesús y de honrarlo el día domingo, ¿quién eran? Eran las mujeres. Bueno, pero ¿qué sucede? Si los relatos de los evangelios son un invento, como muchos aducen, dicen, el último testigo que vos pondrías sería una mujer. ¿Saben por qué? Porque el testimonio de la mujer en el mundo antiguo no valía. ¿Bien? No sé si me siguen en el argumento, no sé si me puedo explicar. ¿Bien? O sea, si vos vas a inventar una historia, no pongas que las primeras que la vieron fueron mujeres. Porque no tenía valor en el testimonio de la antigüedad. ¿Bien? Ahora, si los evangelistas, todos los 4, unánimemente dijeron que fueron mujeres las primeras que lo vieron, ¿por qué fue? Porque fue así. Porque fue así. Porque los hechos sucedieron tal y cual se nos dice aquí. ¿Bien? Apologética, la defensa de la fe. Ahora, la resurrección de la fe no es un hecho aislado que sucedió hace 2000 años y que no tenga ninguna importancia para nosotros. Por el contrario, la resurrección de Jesús tiene un significado cósmico, un significado que cambia la vida de todo el universo y la vida de cada uno de los que vivimos aquí. Déjeme decirle una de las cosas que me sucede muy frecuentemente últimamente en el consultorio. Para los que no saben, yo soy médico. Y uno siempre cuando habla con la gente, habla de los problemas, primero la enfermedad por la cual viene, y luego empezamos a hablar, ¿no? Y una de las preguntas que a veces uno hace, y a veces tendría que tener cuidado de preguntar, es ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes, señora? ¿Bien? Y una de las respuestas que vengo escuchando últimamente es, tenía 4, pero tengo 3, ¿no? Y sinceramente, no hay nada más difícil que encontrarse en esa situación. Cuando un padre pierde un hijo. Bien, sinceramente, como médico, uno no tiene ninguna respuesta. Quizás tenga una respuesta por la causa por la cual la persona viene, pero ante la muerte de un hijo, realmente no hay ninguna explicación. Pero, la Biblia nos habla de la resurrección. Queridos, nosotros como cristianos tenemos esperanza. ¿Bien? Porque si solamente vivimos en el mundo como la cosmovisión imperante que es el naturalismo nos dice, todo lo que queremos, todo lo que amamos, todo aquello por lo cual vivimos, va a llegar un momento en que va a desaparecer. ¿Se dan cuenta lo triste que es ese mensaje? En cambio, el Evangelio de Jesucristo dice que va a haber un día en que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Va a haber un día en que los hijos se van a reencontrar con los padres. Dígame si no es un mensaje glorioso la esperanza que tenemos en Jesús. Tenemos esperanza. Jesucristo, cuando fue resucitado entre los muertos, es la primera batalla, la primera ganancia de Dios en contra del enemigo más importante que tiene el ser humano, que es la muerte. 1 Corintios 15:58 dice que el aguijón de la muerte ha sido vencido. Jesucristo nos ha dado la victoria. Entonces, allí está el mensaje, Jesucristo y la resurrección. Ahora, llega un momento donde Pablo, tomando la palabra y ya terminando, volvemos al pasaje, los llama a estas personas a tomar una decisión. Bien, fíjense en el versículo 38, dice: por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés,
pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Bien, aquí Pablo está terminando el mensaje y está haciendo referencia a lo que el mensaje implica para ellos. No es solamente una cuestión histórica, no es solamente que Jesús vivió y resucitó y ya está. Cada ser humano debe ser confrontado con esta increíble realidad de que en Jesús Dios está ofreciendo al mundo el perdón de pecados. Y acá hay un concepto, una idea que dice aquí Pablo, que es esto de que Dios nos declara justo por medio de Moisés, por medio de Jesús, perdón, por medio de Moisés. La ley de Moisés, la ley que del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, bien, solamente indicaba a la persona lo que debía hacer, bien, y funcionaba como un espejo. El ser humano, somos todos pecadores, y la ley, ¿qué es lo que hace? Simplemente expone nuestra pecaminosidad. Déjeme contar una historia muy, muy interesante. Con Silvia conocimos una mujer en Rusia, mejor dicho, en Estados Unidos, pero que era de Bielorrusia, y que allí, bueno, que no hay libertad religiosa. Bueno, ella no sé de qué forma encontró la Biblia. Empezó a leer la Biblia, empezó a leer, y se encontró con los 10 mandamientos. Y puso los 10 mandamientos, no sé si en la heladera, en qué parte de su cocina, empezó a querer vivir de acuerdo a los 10 mandamientos. Empezó a leer la Biblia. ¿Bien? Y a lo largo del tiempo, del año de lectura, empezó a tachar cada uno de los 10 mandamientos que no podía cumplir. ¿Bien? Hasta que llega al Evangelio de Mateo y lee esa parte cuando Jesús dice, si alguien le dice a su hermano necio, es lo mismo que si lo hubiera matado. ¿Bien? O si alguien codicia a la mujer del otro, al hombre de la otra, es lo mismo que si hubiera cometido el acto de adulterio. Entonces ahí llega un momento en que ella dice, ya está, no puedo guardar ninguno de los 10 mandamientos. ¿Bien? No puedo ser justa por guardar ninguno de estos mandamientos. Y ahí es donde viene la increíble verdad de que Dios en Jesús nos declara justos. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Murió por vos y por mí. Cada uno de nosotros tenemos un montón de cosas, y yo no digo esto para generar culpabilidad. Lo digo simplemente para que el perdón de Dios, la gracia de Dios, se vea en lo grandioso que es. Déjeme decirle, imagínense que hubiese una película de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Abren los ojos algunos. Imagínense que sale el momento de tu nacimiento, el momento de tus primeros pasos, jardín infante, primer grado, segundo grado, etapa de la inocencia, ¿no? Momentos hermosos que Dios nos ha permitido vivir, ¿no? Cuando empezamos la secundaria, cuando la terminamos, si es que la terminamos, y un montón de momentos lindos, ¿no? La primera vez que nos enamoramos, bueno, no sigamos, ¿bien? Y hay un montón de momentos en que uno dice, che, qué lindos momentos, ¿no? Y uno se sentiría hasta orgulloso de mostrar esos momentos, ¿bien? Pero déjeme decirle algo que es una realidad en la vida de cada ser humano en este planeta. Hay un montón de escenas en esa película que son cosas de las cuales nos avergonzamos. Son cosas de las cuales no nos atrevemos ni a contarle ni siquiera a nuestro cónyuge. ¿Saben qué? Jesús vino a morir para hacer borrón y cuenta nueva. Para que cuando Dios vea en el cielo la película de tu vida, solamente se vean cosas buenas. Y eso es el Evangelio, es la justificación por la fe. Dios quita toda vergüenza y toda culpa. Y esto es glorioso, porque nosotros podemos vivir en el mundo sabiendo de que Dios nos ha declarado justos. Y si Dios nos declara justos, ¿qué me importa lo que digan los demás? Si Dios es el que dice que sos justo, ¿qué me importa lo que dicen las personas que nos apuntan con el dedo?
Romanos capítulo 8, versículo 33 dice, si Jesucristo es el que justifica, ¿quién es el que condena? A ver, si Dios nos declaró justos, Jesús vino a morir por nosotros, ¿quiénes son los otros para condenarnos? Ahora, déjeme decir una cosa. Yo creo que a veces el que más nos condena, ¿quiénes somos? Somos nosotros mismos. Que a veces no podemos perdonarnos. Todas las cosas y nos empezamos. No hemos entendido el Evangelio. Jesús ya te perdonó, Dios ya te perdonó. ¿Por qué tenés que volver al pasado? Hay un pasaje hermoso que dice que Dios echó todos nuestros pecados al fondo de la mar. ¿Bien? Y una mujer, una misionera, que decía, y le puso un cartelito, prohibido pescar. ¿Bien? Nadie puede pescar en tus pecados que han sido olvidados. Ni vos, ni tus amigos, ni la gente que te rodea. Porque Dios te ha declarado justo. Hay un autor que se llama Juan Newton, que es un hombre que vivió aproximadamente en el siglo XVIII. Y este hombre tuvo una vida muy terrible. A ver, no sé si alguna vez han visto alguna película acerca de la esclavitud. Era un hombre que traficaba esclavos, iba al África y secuestraba a hombres y mujeres, los separaba de su familia, los metía en un barco y vivían en condiciones infrahumanas y los llevaban a Estados Unidos o a Europa para venderlo por monedas. Imagínense lo terrible que es eso. ¿Bien? Y John Newton llegó un momento donde se encuentra con el mensaje de Jesús, con el mensaje del Evangelio. Y es ahí cuando escribe ese famoso himno, que casi todos lo conocen, ese himno que es Gracia Admirable, ¿no? En inglés es Amazing Grace. Hay una película, lo canta Il Divo, es una canción hermosa, ¿no? Pero dice, Gracia Admirable, oh dulce es que a mí pecador salvó. Y John Newton, en uno de sus escritos, dice, yo solo sé que soy un gran pecador, pero que tengo un gran Salvador. Bien, John Newton terminó sus días, ya no es más, ese hombre ya no es más él. Dios lo declara justo, Dios se olvidó de sus pecados. Ahora, hermanos, nosotros estamos viviendo en nuestras historias. John Newton ya vivió. Las personas que escucharon el mensaje en Antioquía ya vivieron. Algunos rechazaron el mensaje del Evangelio, algunos lo aceptaron, como vamos a ver el domingo que viene. Pero Pablo termina su mensaje, fíjense, con esta palabra de advertencia. Versículo 40 dice, tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Aquí Pablo a estos judíos le dicen, tengan cuidado, presten atención, no vaya a ser que pase lo que pasó con el pueblo de Israel, que no creyeron en las cosas que Dios estaba haciendo. ¿Bien? Y esta misma palabra de advertencia es para cada uno de nosotros lo que estamos aquí. Somos llamados a recibir este mensaje del Evangelio, este mensaje de esperanza, este mensaje glorioso donde se nos dice que tenemos la oportunidad de ser justificados, de nacer de nuevo, de borrón y cuenta nueva, de una segunda oportunidad. En esta vida, todos tenemos la oportunidad de encontrar a Jesús como nuestro Salvador. Luego de esta vida, a Jesús lo vamos a encontrar como nuestro juez. Si es que en esta vida no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado y creído en esta buena noticia. Por eso esta mañana yo te animo a que tomes en serio esta advertencia. Que no la digo yo, que la dice acá la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque va a haber un mundo donde, va a haber un momento en el futuro donde los seres humanos que han muerto van a resucitar y Jesús va a volver. Y en ese momento, cada uno de nosotros va a rendir cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en esta vida. Por eso yo te animo en esta mañana que si todavía no has hecho las paces con Dios,
no has aceptado este mensaje de perdón, hoy es el momento de oportunidad. No lo deseches. No lo deseches, porque el mensaje del Evangelio es el único mensaje que puede traer esperanza. Es el único mensaje que te puede ayudar a enfrentar las situaciones más duras de la vida. Porque solo en Jesucristo hay esperanza. Vamos a terminar con una palabra de oración. Me gustaría que terminemos cantando la canción esa que hablaba acerca de el alfa y el omega. Jesús es el alfa y el omega, es decir, es el principio y el final, ¿no? Y le pidamos a Jesús que ordene nuestra vida. Le pido a los músicos que vayan pasando, que Jesús ordene nuestra vida, que Él venga y que sea nuestro Rey y que podamos experimentar en esta vida esa increíble esperanza que produce la resurrección. Oramos. Señor, te damos gracias por el Evangelio de Jesús. Gracias porque este mensaje es el mensaje que nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Señor, no sabemos lo que nos espera el futuro. No sabemos, Señor, cuáles serán las pruebas, las situaciones, Señor, pero podemos afirmar junto con el apóstol Pablo, Señor, que aunque pasemos momentos de angustia, de tribulación, de hambre, Señor, cualquiera sea la circunstancia, Señor, podemos estar confiados en que tenemos una esperanza, un cimiento firme en Jesús. Señor, te ruego que cada uno de los que estemos aquí podamos salir firmemente convencidos de este lugar en que hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Amén y amén.